Hola, buenas tardes. Vamos a ver ahora asíntotas. Dentro de asíntotas, la asíntota oblicua. Nosotros ya hemos visto que las gráficas de las funciones pueden acercarse a rectas verticales, que llamamos asíntotas verticales, cuando nos aproximamos a un punto. A veces desde ambos lados de ese punto, a la izquierda y a la derecha, nos vamos acercando y la función va acercándose a esa recta vertical. También puede ser que cuando nos vamos con valores de x a valores muy grandes, más infinito, o a valores muy chicos, más infinito, la función se acerque a una recta horizontal. En este caso, cuando sucede esto, nosotros decimos que esa recta horizontal es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Entonces, habíamos visto asíntotas verticales y asíntotas oblicuas, y asíntotas horizontales y verticales, y ahora lo que vamos a ver es asíntotas oblicuas. ¿Cuándo una función tiene una asíntota oblicua? Bueno, el concepto es más o menos el mismo. Se trata de una recta a la que la gráfica de la función se aproxima infinitamente. En este caso, también cuando los valores de x tienden a menos infinito o cuando tienden a más infinito. Pero la particularidad es que esta recta ya no es una recta horizontal, sino que es una recta oblicua, una recta que tiene cierta inclinación. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una función f de x con dos ramas, por ejemplo, y tiene una asíntota vertical en 0, es decir, yo me aproximo a 0 por izquierda y por derecha, y la gráfica de mi función tiende a juntarse con el eje de la y, con la recta vertical, en este caso es el eje de la y. Por lo tanto, el eje de la y de ecuación x igual a 0 sería una asíntota vertical de esta función f de x, de la gráfica de la función f de x. Ahora, también esa función tiene una asíntota oblicua, que es esta recta con esta ecuación, donde a es distinto de 0, es decir, no se trata de una recta horizontal, o sea, tiene una cierta inclinación. Y sin embargo, a medida que nos vamos con valores de x hacia menos infinito, la diferencia entre la gráfica o la función y la recta se va haciendo cada vez menor. La gráfica, decimos, se aproxima a la recta a medida que x tiende a menos infinito. Eso pasa en esta rama, pero en esta rama, este es un ejemplo, no siempre es así, pero en esta rama, digamos, también tenemos que la misma recta es también asíntota vertical, oblicua, de la gráfica de nuestra función, y lo vemos porque cuando x tiende a más infinito, también la diferencia entre la función y la recta se va haciendo cada vez más pequeña. Fíjense que en un caso la gráfica está por encima de la asíntota y en el otro caso está por debajo de la asíntota. Eso puede estimarse o calcularse sin ver la función, sabiendo qué signo tiene la diferencia entre la recta y la función. Si yo resto la función menos la recta, en esta rama los valores van a ser positivos, y si resto la función menos la recta en esta rama, los resultados van a ser negativos porque la función está por debajo de la recta. De cualquier manera, lo importante acá es el concepto de la asíntota oblicua, que es una recta a la que mi función se acerca infinitamente, se aproxima muchísimo, a medida que x tiende a menos infinito, y en ese caso decimos que
esa recta es asíntota oblicua por izquierda, cuando nos vamos a menos infinito, o bien cuando x tiende a más infinito, la función o la gráfica se aproxima a la recta y decimos que esa recta es asíntota oblicua por derecha. En este caso, en este ejemplo particular, la recta es tanto asíntota oblicua por derecha como por izquierda, la misma recta. Puede ser que haya funciones que tengan asíntotas distintas por izquierda y por derecha, y lo más común es que no tengan asíntotas. Pero cuando las tienen es importante definirlas porque digamos, cuando estamos muy alejados hacia más infinito, hacia menos infinito, la gráfica va a tener un comportamiento prácticamente igual al de la recta. Es decir, va a tener un crecimiento, por ejemplo, o un decrecimiento, que va a tener el mismo ritmo que esa recta asintótica. Bueno, ¿cómo calculamos los valores fundamentales para definir la recta, que son las constantes a y b? Lo hacemos en base a la definición de asíntota. Nosotros decimos, la asíntota es una recta a la que nuestra función se aproxima infinitamente cuando nos vamos a más infinito o a menos infinito. Yo en este caso tomé x tendiendo a más infinito y se trataría de una asíntota por derecha. Todo este análisis sirve si x tendiera a menos infinito y trataríamos de buscar en ese caso una asíntota por izquierda. Entonces, ¿qué empezamos diciendo? Vamos a sacar el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso, de la diferencia entre la función y la recta. Como dijimos antes, esa diferencia, a medida que x se va cada vez más hacia la derecha, en este caso, tiende a cero. La diferencia se hace mínima. Entonces partimos de eso, que es el concepto de asíntota, y a partir de ahí vamos a tratar de ver cómo hacemos para definir A primero y después B. Fíjense, sacando los paréntesis queda esta, acá me equivoqué, queda esto. Y acá también hay que corregir. Y luego yo puedo dividir ambos miembros de esta igualdad por x. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque x tiende a más infinito. Es decir, x en ningún momento va a ser 0 y puedo dividir por x. Es decir, x es un valor cada vez más grande. Entonces, yo puedo dividir este miembro o lo que está dentro del límite por x y el 0 dividido x. 0 dividido x, que es un valor distinto de 0, va a dar 0. Y lo demás lo tengo expresado, distribuí la x en cada uno de los términos. Cuando calculo el límite, fíjense que este término, por ejemplo, b sobre x, una constante sobre x, que es la que tiende a infinito, esto tiende a 0. La x se cancela y queda igual a a. O sea, este límite es a. Y en este caso me queda el límite de f de x sobre x. Como esto se hizo 0, esto es a, puedo pasar el a al otro miembro y en definitiva a es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. ¿Está bien? Entonces, esa es para establecer cuál es la primera de las constantes, que en este caso es la pendiente de la recta. ¿Cómo hacemos para calcular la ordenada al origen, b? Bueno, también partimos, ahora podemos partir de esta parte y pasar b al otro miembro, y por lo tanto b será igual a esto. Límite de f de x menos a por x. Como ya habíamos calculado a, ahora podemos calcular b sin ningún problema. Una
cuestión importante o interesante para ver es que cuando la asíntota es oblicua, como en este caso, la función, cuando x tiende a menos infinito, se va a más o a menos infinito. En este ejemplo, cuando x tiende a menos infinito, la función se va a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, la función se va a menos infinito. Pero en definitiva, siempre en asíntotas oblicuas, el comportamiento de este cociente es un infinito sobre infinito. Puede ser más infinito sobre menos infinito, más infinito sobre más infinito, menos infinito sobre menos infinito. En fin, todas las combinaciones, pero siempre es infinito sobre infinito. Nosotros conocemos una herramienta para resolver límites indeterminados de ese tipo, que es L'Hopital. Y esto, digamos, es posible acá aplicar L'Hopital, por lo que les decía, y esto puede terminar siendo, aplicando la regla de L'Hopital, el límite cuando x tiende a más infinito de f' de x sobre 1. O sea, en definitiva, a es igual al límite de la función derivada cuando x tiende a infinito. En este ejemplo, vuelvo a decir, lo hicimos suponiendo que estamos buscando una asíntota por derecha. Todo este mismo análisis se puede hacer cuando x tiende a menos infinito y es lo mismo. Es decir, en definitiva, acá está cómo encontrar A y B, o sea, cómo encontrar la asíntota oblicua. Bueno, gracias. Hasta luego.